Hoy tenemos un tema que se llama 180 grados y vuelve. Y para este tema yo quiero que abran sus Biblias en el libro de Lucas, para los que usan Biblia, para los que usan Biblia en celular también, ¿verdad? Y los que no trajeron, pues vamos a verlo en la pantalla si me ayudan los de producción. Lucas 15, del versículo 11 al 32, vamos a estar leyendo y dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que asentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y es que de esta lectura vamos a sacar 2 puntitos importantes, o 2 pasos importantes, porque hoy vamos a hablar sobre lo que es volverse a Dios, sobre lo que es dar un giro, y vamos hacia allá, pero nos vamos a devolver y vamos a volver al Padre. Arrepentimiento. Arrepentimiento es el tema de hoy, arrepentimiento para la iglesia. Y esos 2 pasos que debemos de dar es: uno es, debemos reconocer que hemos fallado y confesar nuestras faltas a Dios. Y el otro es volver y demostrar con hechos que estamos arrepentidos. Aquí tenemos un vivo ejemplo, una historia de la cual la palabra no nos dice el nombre de este joven, porque no importa. Lo importante fueron los hechos, lo que sucedió con este hombre. Pero también en la historia de 2 hijos y un padre que representa a la iglesia, y nuestro Padre que representa la vida de iglesia, que representa la vida muchas veces de la gente de la iglesia. Un hijo que siempre estuvo ahí, un hijo leal, fiel, que estaba ahí colaborando, trabajando y sumiso a su padre. Y el otro un día llegó y se aburrió de todo y dijo: me voy. Esa es la historia en sí. Pero vemos un final maravilloso. Y saben, amados, que este capítulo 15 nos habla de 3 historias o 3 parábolas que el Señor menciona. Y una es la oveja perdida, la otra es el dracma que se perdió, o la moneda perdida. Pero al final de estos 3 pasajes, estamos dándonos cuenta que son pasajes que nos hablan de algo que se perdió y luego es rescatado. Por eso al final el Señor dice: hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Pero ¿qué debemos de hacer para el verdadero arrepentimiento? Usted puede decir: bueno, pastora, yo estoy en iglesia, ya yo creí, ya yo soy cristiano, yo soy miembro de Ministerios de Vida, yo soy miembro de la iglesia y de nada me tengo que arrepentir ya. Pues yo quiero decirle en esta mañana que el Señor está llamando a su iglesia al arrepentimiento. Usted que está en su casa también medite en esta mañana en lo que el Señor quiere decirle, porque el Señor viene por una iglesia santa, sin mancha
y sin arruga. Una iglesia santa, una iglesia que ha vivido para Él, una iglesia que le ha amado, una iglesia leal, pero una iglesia santa. No una iglesia perdida en el mundo, no una iglesia que está ahí dando vueltas y un día sí y un día no. El Señor viene ya, hermanos. Yo no sé si usted lo sabe, pero los tiempos lo están diciendo. El Señor viene por su iglesia. Y es necesario entonces un verdadero arrepentimiento. Una iglesia arrepentida quiere encontrarse el Señor. Y vamos a ver el primer paso. Bueno, primero quiero decirles que pródigo significa una persona que gasta lo que tiene en cosas inútiles. El diccionario dice que despilfarra o gasta sin cuidado sus bienes. Alguien que gasta sus bienes. Y cuando decimos que somos hijos de Dios, sabemos que hemos heredado una vida eterna, sabemos que hemos heredado una vida con Cristo, una vida diferente. Somos coherederos con Él de la gracia, de la vida eterna. Somos coherederos con Cristo de una eternidad allá en el cielo. Por eso el primer paso dice: debemos reconocer que hemos fallado y confesar nuestras faltas a Dios. Y si nos vamos a este pasaje, nos damos cuenta que este hijo pródigo que quiso gastar su herencia en cosas fuera de, o sea, ustedes saben lo que es tener una herencia de alguien que se maltrató, que hizo todo lo posible para que sus hijos tuvieran una herencia, tener la herencia e ir y botarla. Jesús no fue a la cruz porque quiso ir a la cruz. Dios no envió a su hijo, Dios no dejó el cielo y se convirtió en hijo, en ser humano, por cualquier cosa. El Señor dejó el cielo, Dios mismo dejó el cielo, se humilló y se hizo hombre y fue a la cruz por ti, por mí, por toda la humanidad. Pero no lo hizo porque dijeran: esta es una historia muy linda y qué lindo Dios, qué lindo Jesús, qué linda esa historia. Jesús fue a la cruz. No lo hizo por hacerlo, lo hizo porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero esta palabra creer encierra mucho y es muy profunda. Por eso este hombre, el de la historia, el hijo menor, él sabía que él estaba bien en su casa, él sabía que él estaba bien con su padre, él lo tenía todo ahí, tenía un futuro completamente protegido. Siempre iba a tener para sus gastos, siempre iba a tener una familia, siempre iba a tener una casa, siempre iba a tener, porque su padre había trabajado duro para que él tuviera una herencia. Mas él un día se aburrió de ser bueno. Y es que la iglesia hoy en día se ha contaminado, amados. Y este hombre, dice la historia, que no muchos días después de haber gastado todo, dice el versículo 13, no muchos días después, dice, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, o sea, la herencia se llega a gastar. ¿Sabes para mí qué es la herencia que Dios nos ha dado? Esta vida. La vida que yo tengo, todo lo que Dios me ha dado con la salvación, todo un paquete que tengo. Y cuando yo decido irme al mundo, o cuando yo decido contaminar mis vestiduras con las cosas del mundo y revolverme con el mundo, y estoy gastando esa herencia, porque esa herencia que yo he recibido, la vida eterna, el amor de Dios en mi corazón, los dones, el ministerio, el conocimiento de la vida de Dios, todo eso es la herencia que yo tengo. Cuando yo lo malgasto en cosas que no son, ¿saben qué pasa, iglesia? ¿Saben qué pasa? Un día se va a gastar, y ahí es cuando va a venir la prueba, el tiempo difícil, cuando va a venir el enemigo y va a querer comerme, porque dice la palabra, Pedro dijo que Satanás anda como león rugiente viendo a ver a quién devora.
No podemos esperar a que llegue un momento difícil en nuestra vida donde ya no tengamos esperanza, donde ya no sabremos qué hacer o donde nos quedemos solos, como a muchos les ha pasado, y tengamos que decir: Señor, tengo miedo de no ir al cielo. No podemos gastar la herencia. Dice que este hombre, cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre. O sea, vino el tiempo de crisis a ese hombre. Gastó la herencia, gastó todo lo que tenía. Y es que los hijos de Dios, nosotros los hijos de Dios, los que estamos en la casa de Dios, no aquí los que pertenecemos a la casa de Dios, los que hemos sido redimidos, los que hemos sido lavados con su sangre. Si desperdiciamos la herencia, vendrá un día el tiempo de crisis, y entonces sí es cierto que vamos a tener que ver qué hacemos, y ojalá haya tiempo para ver qué hacemos. Dice que el versículo 15: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y es que cuando un hijo de Dios se sale de los caminos de Dios, y no hace falta irse de la iglesia, hay muchos que están dentro de la iglesia, pero se han salido de los caminos de Dios, están jugando con el pecado, quizás su vida íntima, quizás una vida revuelta, ¿verdad? Sí soy y no soy. O comparten con las obras de las tinieblas y no las reprenden, no se apartan de cosas que Dios quiere que te apartes. Y este hombre dice que deseaba llenar su vientre con lo que comían los cerdos. Y es que esto para un judío, eso es algo terrible. O sea, él tuvo que llegar a ese extremo, y Dios permitió, digámoslo así, Dios permite muchas veces que un cristiano que se aleja de corazón, o se aleja físicamente y de corazón, tenga que llegar a ese punto para poder acordarse de que tiene un Padre que está en los cielos, que lo está esperando, pero que lo está esperando de verdad. Él reconoció, dice acá, como dice el punto, debemos reconocer que hemos fallado y confesar nuestras faltas. Cuando todo lo hubo malgastado, entonces vino una gran hambre a aquella ciudad y se arrimó a uno de los ciudadanos. Y dice que nadie le quería dar de comer. Nadie. Primero desperdició todo y ahora nadie. Y es que cuando el cristiano se aleja, cuando la iglesia se enfría, cuando el cristiano deja de estar calientito con el Señor y amando al Señor, ¿saben qué pasa? Ya luego empezamos a darnos cuenta que, y el diablo nos dice: te dieron la espalda, ya ni te vuelven a ver, ya ni te llamaron, y empezamos a echarle la culpa a la iglesia. Yo me fui de ahí y nadie me llamó. Yo me fui de ahí y nadie tuvo compasión de mí. Y es que eso sucede. Es un jueguito del enemigo, ¿verdad? Dice que el versículo 17: y volviendo en sí. La iglesia tiene que volver en sí en este tiempo. La iglesia se está contaminando con las cosas del mundo y debemos de volver en sí. No podemos revolver el agua con el aceite. O somos o no somos iglesia. No podemos vivir en dos aguas. Tenemos que vivir una vida consagrada. Yo no estoy hablando de enaguas largas y pelo largo y manga por aquí y hasta aquí, no ponerse perfume. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de una vida de amor a Dios, amándole a Él. Si yo amo a Dios, yo me consagro. Si yo amo a Dios, yo no me meto en el terreno donde yo no me debo meter. Si yo amo a Dios, yo no comparto con las obras de las tinieblas. Si yo amo a Dios, yo no me voy a tomar cerveza con los amigos de trabajo. Si yo amo a Dios, yo no voy a ver pornografía. Si yo amo a Dios, yo voy a tratar bien a mi esposo o a mi esposa, a mis hijos. Si yo amo a Dios, yo no voy a sacar palabras deshonestas de mi boca, ni voy a compartir cosas que no debo compartir. Uno lo ve en las redes sociales, y perdón, amados, que yo hable de las redes sociales, pero uno lo ve, uno dice: ¿este será cristiano o no será cristiano? Porque postean cosas y comparten y están de acuerdo con cosas que no van con la palabra de Dios, y uno dice: ¿en qué está?
¿Estará amando realmente a Dios? Y es que cuando yo amo a Dios con todo mi corazón y que sé que Él me está viendo, yo voy a andar como un verdadero hijo de Dios. Amén. Dice que volvió en sí. Gloria al Señor. Volvió en sí. Es volver en sí y reconocer. Ahora, usted puede decir, bueno, ese es un mensaje que ojalá lo esté oyendo fulanito, porque fulanito anda mal. Pero ¿qué hay de pecaditos que a veces tenemos que no hemos confesado a Dios? O de cosas en las que nos deleitamos y contamos ahí entre chistes y entre hermanos. O de actitudes del corazón. O de cosas que no hacemos, que Dios nos dice que hagamos. Dejamos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, dice la palabra en Hebreos. Dejamos de orar, dejamos de tener comunión con Él. Dejamos de perdonar, empezamos a murmurar, hablamos mal del líder, del pastor, de la pastora, del otro pastor. Y no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo también he luchado con gente a la que tengo que perdonar. Yo a veces he tenido que decir, bueno, Señor, me cuesta. Y lucho y duro varios días pensando en el asunto, hasta que tomo una decisión y digo, Señor, no puedo vivir con esta rencilla en mi corazón, no puedo. Necesito sacarla de mi corazón, necesito perdonar. Señor, y empiezo a ver esa persona que me ha agraviado tal vez, o que me ha herido, o que tal vez no ha sido de buen testimonio para mí y está para arriba de mí, y empiezo a verla con misericordia y empiezo a decirle, Señor, que no se pierda, que esa persona no le sea tomado en cuenta esto, que esto no lo lleve al infierno, que tal cosa que está haciendo, Señor, no le robe la salvación. Arrepentimiento, la palabra metanoia en griego significa un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento. Cuando yo dejo el pecado, yo cambio mi mentalidad, y la única manera de cambiar nuestra mentalidad es cuando nosotros leemos la palabra y meditamos en la palabra y obedecemos a la palabra. Es la única manera. Pero si la iglesia no lee la palabra, no medita en la palabra y no decide un cambio en su vida, jamás podrá pasar de haber creído nada más. Cuenta el libro de los Hechos de una historia de un hombre, algo pequeñito, un hombre que había creído, entre los que habían creído en las predicaciones de ese entonces. Creo que era Pedro el que estaba predicando en Samaria, si no me equivoco. Y dice que este hombre, cuando vio que Pedro imponía las manos sobre ellos, era Pedro, sí, es que ahorita no lo voy a buscar por el tiempo, pero dice que este hombre había sido brujo, y en ese momento él anheló tener ese poder y dijo, yo te pago. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo y enojado y con coraje, le dijo, tu dinero perezca contigo, arrepiéntete de este tu pecado. Y él había creído. Entonces hay personas que solo han creído que Jesús fue a la cruz, que Dios les ama, que Él murió, que Él es el Redentor, que Él es el Cordero, pero no han empezado a caminar con Él. No son discípulos, no siguen a Cristo, siguen hombres que fallan, y entonces al fallar dicen, yo no vuelvo a la iglesia. Pero cuando seguimos a Cristo, falle quien falle, caiga quien caiga, yo voy a seguir adelante porque Jesús es mi maestro. A Él sigo, Él es mi Redentor, Él es mi Señor. La iglesia no puede estar basada en hombres y lo que hacen los hombres. Estamos en tiempos difíciles y peligrosos. Estamos casi entrando a la venida del Señor, por lo que estamos viendo, y no podemos seguir jugando de iglesita o congregándome porque me interesa algo, o porque quiero algún día pararme aquí a tocar un instrumento o cantar, o porque quiero ser un líder y ser famoso, o porque quiero a alguien por ahí, o quiero encontrar esposo o esposa. No podemos seguir así, iglesia. No podemos seguir solo con el creer. Tenemos que caminar con el maestro, ser discípulos.
Ser discípulos, ser discípulos, ser discípulos. Por eso este hombre dice, volvió en sí y se volvió en sí, confesó, fue a donde su padre lo buscó y se le tiró encima. El padre estaba esperándolo. Dice que lo besó y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hoy día la iglesia no está dando testimonio. Hoy día la iglesia no está dando un testimonio claro y sencillo, porque no vive arrepentida, porque no camina en arrepentimiento. Nosotros no podemos dejar que pecar y dejar que el pecado pase y se amontone, porque una vez que se van amontonando esos pecados, llega el momento donde el enemigo dice: aquí lo tengo. Le pone una trampa y hasta ahí llegó y no se mueve más. Y es cuando vemos que el hermanito que servía, el hermanito que siempre lo vimos ahí, el hermanito que tenía una célula, o la hermanita, o el joven, o quien sea, o el que estaba ahí, ya no lo vemos más. Se fue, se deslizó, porque no vivió una vida de arrepentimiento. Arrepentirse no es solamente confesar nuestras faltas. Muchos lo hacen, pero no hay ningún cambio. Ay, Señor, no debí de haber visto eso. Señor, yo sé que tengo que cambiar, tengo que dejar de ver a esa mujer. Señor, tengo que dejar de anhelar a ese hombre. Señor, tengo que dejar de ver pornografía. Ay, Señor, tengo que dejar de hacer esto o dejar de hacer lo otro. Y viven en un remordimiento y en una culpabilidad, pero no viven en un verdadero arrepentimiento. 180 grados es que yo estoy aquí, iba para allá y dé la vuelta y vuelva. Eso es verdadero arrepentimiento. Arrepentirse es entonces, no es tampoco llorar y deprimirse por las faltas que cometí. No es sentirse culpable, porque eso solo trae condenación. ¿Qué es entonces un verdadero arrepentimiento? Todos los días debe haber verdadero arrepentimiento en la iglesia. Todos los días. La iglesia debe purificarse, la iglesia debe limpiar sus vestiduras. Si algo escuchamos, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, dijo Pablo, en la sangre de Jesucristo. Si algo te contaminó, si algo que escuché, por eso hay cosas que no hay que ver, hay cosas que no hay que oír, hay cosas a las que no, hay lugares a donde no hay que ir, porque contaminamos nuestras vestiduras. Cuando yo le creí al Señor, Él, como hizo este padre, dijo: tráigame un vestido nuevo y un anillo y un calzado. Nos viste, nos reviste el Señor, nos reviste de santidad, nos reviste de hijos. Este hombre valoró el ser hijo y se arrepintió y confesó: he pecado contra el cielo y contra ti. Cada vez que pecamos, hermanos, por eso todos los días debemos de meditar, ponernos en la mañana en sus manos y decirle: Señor, guárdame, no me dejes caer en tentación. Así lo enseñó el Señor en el Padre Nuestro: no me dejes caer en tentación y líbrame de Satanás, líbrame del mal. Pero ora usted así, iglesia. Ora así cada día de su vida. Si usted ora así, yo le digo que el Señor es fiel a su palabra y Él lo va a guardar. Y por la noche dar gracias y decirle: Señor, gracias. Meditar en nuestros caminos, meditar en lo que hicimos, meditar y arrepentirnos y decirle: Señor, usted no sabe si va a amanecer o no va a amanecer. Usted no sabe si el Señor va a venir en la noche. Usted no sabe, y ahorita vemos mucha gente morirse. Y oímos por todo lado que se murió el fulano, que se murió el tío de aquel, el abuelo de aquel, la mamá de aquel, el hijo, el hermanito. Pero está bien. Si el Señor quiere llamarnos, nos va a llamar, pero que podamos decir: si Él me quiere llamar, yo me voy con Él, porque estoy listo, estoy lista. Amén. Arrepentimiento es la convicción, no condenación, de que usted ha hecho cosas que a Dios no le están agradando. Eso es arrepentirse. Señor, no soy un hombre de oración. Señor, no soy una persona que te adora y te honra. Señor, perdóname. Tú me has llamado para alabanza de tu gloria, dice el libro de Efesios, que antes de la fundación del mundo Él nos predestinó, nos llamó, dice, para alabanza de su gloria. Señor, no llevo una vida de adoración. Una vida de adoración es una vida de santidad también, donde yo me aparto, me alejo
de lo que a Dios no le agrada. Una persona que no tiene arrepentimiento en su corazón disfrutará andar en su pecado, vivir como vive el mundo. Saben, hay gente que uno le llama la atención y más bien se enojan. Hay cristianos que cuando les llamamos la atención y le decimos: vea, fulanito, fulanita, eso no conviene, no haga esto, no conviene hacer esto, a mí me parece que estás haciendo mal. Entonces, ¿qué hacen? Se enojan y empiezan a decir cosas al aire, así por todo lado lo dicen, y hasta se van de la iglesia, tristemente, porque no hay discernimiento, porque no están edificando su vida sobre la roca que es Cristo, y son hijos de Dios, son creyentes como Simón, que creyó, y la palabra dice que el que cree y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero esa palabra creer es muy grande, hermanos. Si yo creo en Él como el Hijo de Dios, si yo creo en Él como el Redentor, si yo creo en Él como Dios que descendió al cielo, yo voy a vivir como Él anduvo. Amén. Yo debo vivir como Él quiere que yo viva. Eso es creer realmente. Hay muchos que creen que son hijos de Dios y todavía no lo son, porque no están dándole honor ni viviendo esa palabra de creer profundamente. Si yo he creído, yo amo a Dios. Si yo he creído, yo respeto a Dios, yo temo a Dios. Si yo he creído, yo me aparto del pecado para Dios. Si yo he creído, yo me congrego, yo oro, yo hablo con Él, yo le adoro, yo me aparto de las cosas que no son de Dios. Todas las cartas del Nuevo Testamento, todas, Pedro, Pablo, Juan, Santiago, Lucas, bueno, sí, Lucas también. ¿Saben? Todas esas cartas nos dan recomendaciones de dejar el pecado. ¿Por qué será? Porque esto siempre ha sucedido. Porque la iglesia, desde el principio, desde que inició la iglesia, Satanás siempre ha metido la cuchara y siempre ha venido con engaño. Satanás es un mentiroso y un difamador de Dios. Satanás viene a nosotros con mentiras para que nos alejemos de Dios, para que nos enfriemos, para que nos deslicemos, para que no nos congreguemos, para que no perdonemos. Este hombre volvió. Ese es el segundo punto. Volver a Dios. Él volvió a su padre y él le dijo: hágame como uno de sus jornaleros. Yo no merezco ser su hijo, pero por lo menos hágame como uno de sus jornaleros. Yo debo mostrar con hechos que estoy arrepentido, que lo que yo hacía antes ya no lo hago más, que la vida que yo llevaba y para donde yo iba, ya yo no voy para allá, yo me devolví. Yo di el giro de 180 grados. Eso es el verdadero arrepentimiento. Hay gente que no quiere arrepentirse. Hay gente que necesita nacer de nuevo. El que ha nacido de nuevo tiene un cambio. Y saben, yo esto lo digo con temor y temblor por mí misma. Yo también soy hija, pero yo tengo que valorar el ser hija. Tienes que valorar que Dios te ha hablado. Tienes que valorar que Dios te está llamando. Tienes que valorar que tienes una casa y un padre que te espera. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el versículo 19 es cuando él le dice: ya no soy digno de ser tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero dice que se hizo una fiesta en honor a él, porque regresó. Y es que cuando nosotros nos afirmamos en Dios, cuando decidimos ser verdaderos cristianos, ¿saben que hay fiesta en el cielo? No solo cuando uno que nunca ha oído de Jesús se arrepiente, sino cuando la iglesia se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Yo no sé si usted está entendiendo esto, pero hoy el Señor quiere que haya fiesta en el cielo del arrepentimiento de obras muertas. Hay una iglesia, o habían 7 iglesias a las que el Señor les habló por medio de Juan. Y saben, yo quiero leerles el mensaje de Dios a esas iglesias. 2 por lo menos
que hablan también de arrepentimiento. Juan escribe el mensaje a la iglesia de Sardis y le dice, Apocalipsis 3 del 1 al 5. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Era una iglesia a la que Dios le estaba hablando y le dice, no he hallado tus obras perfectas. Dios hablándole a una iglesia, pero vean lo que le dice. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Vendré sobre ti como ladrón. O sea, puede venir la muerte, puede venir un tiempo de crisis, puede venir el Señor. Pero dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Quiere decir que su nombre puede ser borrado del libro de la vida. Mi nombre puede ser borrado del libro de la vida. Cuando yo creí, mi nombre fue escrito en el libro de la vida. Pero si yo no cuido mi salvación, mi nombre puede ser borrado, porque nadie entra al cielo en pecado. Y les voy a decir por qué. Y pónganme en atención a esto. Y yo le tengo miedo a ese versículo, o miedo no, respeto a este pasaje bíblico. Dice Pablo a los Gálatas, que empezaron en el espíritu y terminaron en la carne. La iglesia en Galacia. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, dígalo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. O sea, su nombre, pónganse vivos, les dice Pablo a la iglesia de Galacia, porque si ustedes practican todo esto, sus nombres van a ser borrados del libro de la vida y no entrarán a la eternidad con Dios, porque hay otra eternidad en el infierno, porque el infierno existe. Hoy día Dios está llamando a mucha gente y le está dando experiencias, y eso no es bíblico, no está en la Biblia, aunque Pablo sí fue al cielo y Dios le mostró muchas cosas. Pero hoy día Dios está llamando a mucha gente, y usted lo puede ver en la internet. Experiencias que la gente está teniendo de que se muere y va al infierno y va al cielo, y Dios le muestra que hay un infierno que existe, que hay una condenación que existe, pero que también hay un cielo que nos está esperando, un cielo que fue hecho para toda la humanidad, un cielo que fue hecho para usted y para mí, si caminamos con Jesús, si somos discípulos, si caminamos en esta bendita palabra, si aborrecemos lo malo, si dejamos lo malo. Dejar lo malo no es solo dejar el adulterio y la fornicación y el homosexualismo y el narcotráfico. Dejar lo malo no es eso. Dejar lo malo es dejar pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Eso es dejar lo malo, amada iglesia. Así es que este hombre tuvo un cambio de mente. No imiten, dice Romanos 12:1, no imiten las conductas ni costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al contrario, al cambiarles, la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y usted me puede decir a mí, pastora, es tan difícil. Es tan difícil donde yo trabajo, es tan difícil donde yo vivo, es tan difícil con la vecina de enfrente que me colea cada rato, ¿verdad? Pero yo le voy a decir una cosa: si usted es nacido de nuevo, no es difícil.
Es tan difícil dejar la droga, pastora. Es tan difícil dejar el cigarro. Pero si usted nace de nuevo, si usted le entrega su corazón al Señor verdaderamente, y usted da ese giro de 180 grados, y usted deja y dice: ya no quiero más el pecado. Si usted empieza a aborrecer lo malo, a aborrecer el pecado y a amar a Dios, que esa es la clave, amar a Dios. ¿Cómo no vamos a amar a Dios, hermanos? Su amor es tan grande. Les digo algo, su amor es tan grande que Él no mira nuestra debilidad. Un día estaba yo orando, estaba muy compungida, sentada en la cama orando, y estaba pensando en tanta gente que se está muriendo, y en tanta gente que tal vez no estaba lista para irse con el Señor. Quizás la gente que está en una UCI, gente que se está muriendo. Y yo le estaba clamando al Señor, le estaba diciendo: Señor, que ahí recuerden lo poco o lo mucho que se les predicó. Si no estaban bien contigo, que ahí puedan ser escuchados y se abran los cielos para esas personas. Pero en eso me puse a pensar. Después de que oré eso, yo le dije: Señor, que yo pueda estar lista en la hora de mi muerte, que mi familia pueda estar lista en la hora de su muerte, que podamos caminar contigo. Y yo pude ver aquí en mi pecho, vi mi pecho acá, y vi unas palabras y decía: bástate mi gracia. Y es que es solo su gracia, amada iglesia. Si usted valora ser hijo, camine en la gracia. Somos débiles, sí. Fallamos, sí. Pero podemos venir a Él. Por eso, 1 Juan, capítulo 1, y con esto voy a terminar. 1 Juan, capítulo 1, versículo 9, dice así. Vamos a leer mejor el 5. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Porque podemos fallar. Su sangre puede limpiarte si cada día te arrepientes. Y dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La iglesia también peca, pero la iglesia debe vivir en arrepentimiento, porque el Señor viene por una iglesia santa y sin mancha. Y este segundo punto, que ya lo terminamos, termina con esto. Él, este hombre, reconsideró el ser hijo. Dijo: volveré a la casa de mi padre. Confesó y reconoció su pecado. Hubo una acción, hubo fruto de su arrepentimiento. Se humilló, como dice Isaías: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Yo, si por mí hubiera sido hoy, ni el domingo pasado ni el anterior, predico este mensaje. Pero el Señor me dijo: háblalo, porque mi iglesia no está lista. No estoy hablando de Ministerio Red de Vida, estoy hablando de la iglesia en sí. No está lista. Si yo viniera hoy, tenemos que tener un verdadero arrepentimiento, iglesia, y tener un cambio. Tiene que haber un cambio de todas las obras muertas, de todo pecado. No sabemos si el Señor viene hoy mismo, y no importa si no viniera. No hay nada más lindo que vivir con Él y seguirlo a Él. Yo quiero referirme también a las personas que hoy nos visitan por primera vez, que nunca le han abierto su corazón al Señor,
que nunca le han dicho: ven a mi corazón. Señor te está llamando, Él está tocando la puerta de tu corazón, así como la está tocando en la iglesia, a la iglesia, tocando la puerta. Te está tocando la puerta de tu corazón y te está diciendo: déjame entrar. El Señor quiere que pases de muerte a vida. El Señor quiere un arrepentimiento de tu pecado. Todos somos pecadores, dice la palabra. Todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Así es que es hacer un alto en esta mañana, es venir a Él. Puedes cerrar tus ojos y venir a Él y decirle: Señor, soy pecador, pero reconozco que he hecho lo malo. ¿Quieres hacer esta oración conmigo? Si quieres hacerla, repítela conmigo. Y si aquí hay gente también que ha estado apartada, hágala conmigo. Dígale en esta mañana: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos y estoy separado de ti, porque la Biblia dice que el pecado me separa de ti. Señor, pero hoy reconozco que eres el Cordero de Dios, que fuiste a la cruz, que moriste como el Cordero por mis pecados y tu sangre me limpia. Por eso te abro la puerta de mi corazón y te pido perdón. Ven, Señor, entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. Límpiame y escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo estoy arrepentido de ser pecador, de haberte fallado, pero hoy tomo tu perdón. Gracias, gracias, Padre.